Buenas tardes. Esta vez nos encontramos para hablar de la película El Azar, película que fue estrenada en 1981 y que combina el tema del hombre enfrentado e inmerso en el sistema y en sus dilemas morales. Esta película fue escrita y dirigida por Krzysztof Kieslowski, quien fue un gran documentalista y también hizo cine de ficción, siempre partiendo de la realidad cotidiana que respiraba. Él trataba de describir el mundo con precisión, pues él decía que un mundo sin describir era un mundo totalmente aislado del ser humano. Para él, hacer cine es una forma de participar en la vida. Por ello resaltaba la importancia del cine como medio para hacer el mundo con palabras, imágenes y sonidos. Su capacidad de dramatizar las ideas y compartir las dudas que lo acechaban constantemente era una labor que empezó a ejercer desde el principio de su carrera, que inició a finales de los 60. Este poeta del cine empezó principalmente a mostrar la gran diferencia entre la propaganda y la realidad cotidiana de la Polonia comunista de esos tiempos. Solo por dar un ejemplo, podemos hablar de su documental Cabezas Parlantes, el cual recogía relatos de 100 personas que narraban su día a día. Este logró evidenciar con los rostros y las palabras de aquellos habitantes el miedo y también la esperanza de obtener la libertad. En 1944, el control de los territorios de Polonia pasó de las fuerzas de ocupación nazi alemanas a las del Ejército Rojo, y de este a los comunistas polacos, que ejercieron una decisiva influencia en el gobierno provisional. El cuarto reparto de Polonia fue el resultado del pacto entre la Alemania nazi de Adolfo Hitler y la Unión Soviética, gobernada por Stalin a los pocos días del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El 17 de enero de 1945, el Ejército Rojo tomó Varsovia. Solo el 54% del territorio polaco quedó intacto tras la nueva ordenación. Millones de personas dejaron sus casas al este de Polonia para ocupar en el oeste las que habían dejado los alemanes expulsados. En el año de 1968, una revuelta en las universidades polacas desencadenó una ola de persecuciones contra intelectuales y judíos. Esto llevó a muchos al exilio y a otros a la oposición al régimen. En 1971, Jaruzelski ordenó a la milicia polaca abrir fuego contra los trabajadores en huelga de los astilleros en los puertos del Báltico. Más de 40 personas murieron. El factor desencadenante fue el anuncio de una subida de precios. Estos no fueron los únicos hechos violentos que se presentaron en esa época, pues en 1976 y en 1980, por una nueva subida de precios, las huelgas otra vez se volvieron a provocar y los enfrentamientos con la milicia dejaban muertes y presos políticos. En esta misma época se consolidó el Partido Solidaridad, un partido de oposición que a su vez fue reprimido y perseguido por la milicia. En diciembre de 1981 se impuso la ley marcial, que dictaba que todo estaba prohibido. Los teléfonos habían enmudecido por completo, las gasolineras estaban cerradas, y la casi totalidad de los dirigentes del poderoso sindicato independiente Solidaridad fueron detenidos e internados. Todo estaba prohibido. Reunirse, manifestarse, abandonar los lugares de residencia sin permiso, pegar carteles en las paredes, salir a la calle entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, ir sin carnet de identidad, sacar plata del banco, hacer colectas, organizar encuentros deportivos, portar armas. Todo esto hizo que los polacos se sintieran como en una cárcel. Afortunadamente fue la presión económica la que obligó a un cambio en el gobierno de Jaruzelski.
junto con la influencia de la reforma realizada en la URSS bajo el gobierno de Gorbachev. Las primeras elecciones libres se celebraron el 4 de junio de 1989. La llegada de la democracia supuso una apertura al mundo, más variedad de productos y libertad de expresión. Kieślowski empezó a rodar El azar cuando en Polonia estallaban las protestas de solidaridad en 1980. La película se estrenó 6 años más tarde, en una versión recortada por la censura. En El azar, Kieślowski nos presenta una sociedad asustada y reprimida por el Partido Comunista. Allí la desesperanza reina y las decisiones están influenciadas por el azar o la coincidencia que está presente a diario en nuestra vida. Este azar del que nos habla es como algo con lo que intentamos explicar los extraños sucesos afortunados o desafortunados de la existencia, dependiendo también de por dónde vamos y no de cómo somos. Esta película muestra las posibilidades que cada uno tiene desde sus circunstancias y desde las particularidades que lo constituyen. En el caso de esta obra, podemos ver que el azar es algo que acecha al protagonista, abriéndole caminos distintos y contradictorios. Si bien el azar le proporciona diferentes formas de ser y de actuar, este también es limitado, pues pocos son los caminos que se vislumbran y largos son sus recorridos. Vítek es un hombre condicionado por su contexto social, que es el régimen comunista con todas sus restricciones y censuras. La muerte de su padre ocurre como un suceso irremediable y fijo que determina la situación de Vítek al no encontrar ninguna sugerencia de qué hacer con su vida. Al parecer, este personaje estaba muy ligado a los deseos y a las palabras de su padre, quien decidió la profesión de su hijo para que fuera una persona decente. Desde allí podemos ver que la muerte del padre de Vítek influye en su decisión de reinventar su vida en Varsovia. Desde ese momento podemos contemplar los 3 caminos que lo llevan a descubrir distintas maneras de amar y de ver la vida desde la fe. Todo esto mediado por lo político, pues ninguna de las 3 posibilidades puede huir de sus circunstancias políticas y sociales. En la primera opción, vemos una resignación por parte del protagonista al no alcanzar el tren. Vítek, por coincidencia, resulta vinculado al partido donde manifiesta que éste solo deja dependencia de los demás y hace que se pierda la libertad porque es vigilado y perseguido. Además, se da cuenta de que allí las ideas solo sirven para obtener el poder y hacer lo que otros manden. Solo le queda esperar a que todo se descomponga, que el gobierno ceda o caiga por alguna presión social, pues desde su cargo no pudo hacer nada para otorgar la libertad a otros. En la segunda posibilidad, vemos que él no coge el tren y es castigado por agredir a un policía. Se le da un trabajo social sin paga y por ello resulta vinculado a la oposición. Ahí cree en Dios y encuentra la fe como algo que puede salvarlo, que puede ayudarle a entender todo ese caos que está a su alrededor. Y además vemos cómo el fracaso en el amor es inminente y también cómo sus compañeros son capturados por la milicia. En la tercera posibilidad vemos cómo todo lo lleva hacia un camino donde toma postura neutral y decide acomodarse a su carrera. Se gradúa y ejerce la medicina sin involucrarse en la política. En ese recorrido encuentra a una mujer con la que se casa y tiene 2 hijos que le dan la felicidad y la plenitud. Allí vemos cómo se concreta el deseo de su padre y la obediencia a un destino
que si bien estuvo intervenido por el azar, estuvo dominado por la obediencia y sumisión de su protagonista. En las primeras dos posibilidades podemos darnos cuenta de cómo el protagonista asume su vida con todo el caos y los retos que se le imponen. También se hace cargo de su deriva y también asume la responsabilidad de sus decisiones y la carga que le impone la existencia. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Como siempre, al final del video les dejo mis recomendaciones, que son Decálogo, La trilogía de los colores y Sin fin.